Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de cosas positivas y buena vibra. Yo estoy súper emocionada de estar hoy con ustedes, porque tengo un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, y sobre todo, que genera muchísima curiosidad y debate. Ya saben que en este canal somos como un grupo de amigos charlando, y nos encanta el chismecito, pero siempre desde el respeto, buscando la información más precisa y confiable. Y hoy prepárense, porque vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces enredado mundo de las novelas turcas, y específicamente en un tema que ha dado muchísimo de qué hablar, la supuesta relación amorosa entre dos de las estrellas más brillantes de Turquía, y de la televisión internacional, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, exacto. Ese rumor que ha estado circulando por todos lados como pólvora. Ya saben, las redes sociales, los medios de comunicación, los foros de fans en fin, todo el mundo comentando, especulando y soñando con la posibilidad de un romance entre estas dos megaestrellas turcas. Y bueno, hoy en este vídeo vamos a analizar todo en detalle. Vamos a ver qué dijo Demet al respecto, qué hay de cierto en esos rumores, qué pistas nos dejaron, y sobre todo, vamos a poner un poco de orden en este torbellino de información. Vamos a desglosar la historia, los hechos y las implicaciones de todo esto. Pero antes de que empecemos a desentrañar este misterio, quiero pedirles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les interese, que les guste y que les haga pasar un buen rato. Así que por favor denle al botoncito de suscribirse, activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación y se enteren de los chismes más jugosos del mundo de las series turcas. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos compete. Bueno, como les decía, el tema de hoy es la supuesta relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Para los que no los conocen, permítanme presentarles a estos dos titanes de la actuación turca. Demet Özdemir es una actriz increíblemente talentosa y hermosa, conocida por su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Es una de las actrices más queridas y populares de Turquía, y su carrera ha estado en constante ascenso. Su carisma, su gracia y su profesionalismo la han convertido en un ícono para muchísimas personas. Y claro, muchos la recordarán por sus icónicos papeles. Entre ellos destacan series como Erkencikus, donde demostró su gran química con Can Yaman, y Doğduğun Kaderindir, donde demostró su capacidad para interpretar personajes complejos y conmovedores que la catapultaron a la fama. Tiene una legión de fans en todo el mundo, que siguen de cerca cada uno de sus proyectos, y su encanto es innegable. Y no solo es una gran actriz, sino también una persona con un estilo impecable, siempre a la vanguardia de la moda. Y por otro lado, tenemos a Can Yaman, otro actor turco súper famoso, conocido por su físico envidiable, su carisma y su talento innato. Can ha conquistado corazones en todo el mundo, y su popularidad ha trascendido fronteras, lo que lo ha convertido en una estrella internacional. Es un actor que se entrega a cada papel, que se esfuerza por mejorar y que siempre está dispuesto a dar lo mejor de sí mismo. Y claro, no podemos olvidar su trabajo en series como Erkencikus, donde compartió créditos con Demet, y que los catapultó a la fama mundial, y Dolunay, donde cautivó a la audiencia con su interpretación. Su imagen ha adornado portadas de revistas en diferentes países, y su nombre siempre es sinónimo de éxito. Además de su talento actoral, Can Yaman es conocido por su compromiso con causas sociales y por su cercanía con sus fans. Ahora bien, ¿por qué surgió este rumor de romance? ¿Qué detonó la avalancha de especulaciones y teorías? Pues todo comenzó con la serie Erkencikus, donde Demet y Can interpretaron a los protagonistas, Sanem y Can, respectivamente. La química en pantalla entre ellos era innegable, tenían una conexión que traspasaba la pantalla. La forma en que se miraban, la manera en que se relacionaban, y la intensidad de sus escenas románticas, hicieron que el público se enamorara de la pareja. Esta química, esta conexión tan palpable generó una ilusión, una fantasía en el público, que deseaba que esa magia traspasara la ficción y se convirtiera en realidad. Esta conexión en la ficción, sumada a algunas imágenes y vídeos que se filtraron en redes sociales, donde se les veía juntos fuera del set, en momentos de complicidad, sonrisas y gestos cariñosos, desató una ola de especulaciones sobre si su relación era algo más que una simple amistad.
Los fans, deseosos de ver a sus ídolos juntos, comenzaron a analizar cada detalle, cada publicación en redes sociales, en busca de pistas que confirmaran sus sospechas. Era como un thriller constante, un juego de detectives en el que todos querían descubrir la verdad. Los medios de comunicación y los fans comenzaron a hablar sobre una posible relación amorosa. Se centraron en analizar cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales, tratando de encontrar alguna señal que confirmara sus sospechas. Era como un thriller constante. Los foros de fans se llenaban de teorías, de análisis minuciosos de cada fotografía, de cada vídeo, de cada comentario. Todos querían saber si estaban juntos o no. Las revistas del corazón no se cansaban de sacar portadas sobre ellos, especulando sobre su relación, y las redes sociales explotaban con comentarios y teorías. Se crearon cuentas dedicadas a la pareja, se compartían fotos y vídeos editados, y la ilusión de verlos juntos crecía día a día. Sin embargo, tanto Demet como Can siempre mantuvieron silencio ante estos rumores. No confirmaban, pero tampoco negaban. Evitaban pronunciarse directamente sobre el tema, lo que por supuesto alimentaba aún más las especulaciones. La incertidumbre era el pan de cada día para sus seguidores. ¿Eran pareja? No lo eran. La intriga era máxima. Esta ambigüedad, esta falta de respuesta clara, hizo que la expectativa creciera, y que la imaginación de los fans volara. Cada aparición pública, cada entrevista, era analizada con lupa, en busca de alguna pista, de alguna señal. La estrategia del silencio, en este caso, podría interpretarse de varias maneras. Podría ser una estrategia de marketing, para mantener el interés del público en la serie. Podría ser una forma de proteger su vida privada. O podría ser simplemente una decisión personal de no hablar sobre un tema que consideraban irrelevante. Sea cual fuere la razón, el silencio solo aumentó la curiosidad y la especulación. Pero, llegó el momento en que Demet Özdemir decidió romper el silencio. En una entrevista se le preguntó directamente sobre el tema, sobre su relación con Can Yaman, y su respuesta fue clara y concisa: Can Yaman no es mi amante. Así, directo y sin rodeos. ¡Boom! Directamente al grano. Una respuesta contundente que despejó cualquier duda. Con estas palabras, Demet cortó de raíz cualquier rumor sobre una relación romántica con Can Yaman. Confirmó que su relación era profesional, de compañeros de trabajo, y que no había nada más allá. Esto, por supuesto, generó reacciones encontradas. Algunos fans se sintieron decepcionados, mientras que otros celebraron la honestidad de Demet. El hecho de que ella misma saliera a aclarar la situación, demostró su profesionalismo y su respeto hacia sus fans. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta declaración? Bueno, principalmente que debemos dejar de especular sobre una relación que nunca existió. Debemos respetar la decisión de Demet y entender que su vida privada es suya y no tenemos por qué entrometernos. Además, nos demuestra la importancia de obtener información de fuentes confiables y no dejarnos llevar por rumores y especulaciones, que a veces pueden ser infundados. Es importante recordar que la vida personal de los actores es algo privado. Aunque amamos verlos en pantalla y admiramos su trabajo, no tienen la obligación de compartir su vida amorosa con el público. Debemos ser respetuosos con su privacidad y no insistir en temas que pueden resultar incómodos. Entender que la relación entre los actores, por más mágica que parezca en la ficción, no siempre se traduce en la vida real. En cuanto a Can Yaman, él no ha hecho ninguna declaración oficial sobre el tema desde la aclaración de Demet. Sin embargo, su silencio también habla por sí solo. Probablemente ambos actores han decidido dejar atrás este tema y enfocarse en sus carreras profesionales, en nuevos proyectos, y en seguir conquistando a sus fans con su talento. Es una decisión inteligente que les permite mantener el foco en su trabajo y evitar polémicas innecesarias. En conclusión, lo que podemos sacar en claro de todo esto es que la supuesta relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue un rumor, un chisme que se originó a partir de la química que tenían en pantalla y de algunas imágenes que se filtraron. Demet Özdemir, en su momento, aclaró la situación, poniendo fin a cualquier especulación. El amor que sentían los fans por esta pareja, y la esperanza de que esa magia trascendiera la pantalla, generaron una gran expectativa, pero al final, solo fue una bonita historia de ficción. Y aquí llegamos al final de este vídeo, un vídeo que nos ha permitido reflexionar sobre la importancia de la privacidad, sobre la necesidad de ser cautos con la información que consumimos,
Y sobre el respeto que debemos tener hacia los actores y sus vidas personales. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado la información útil e interesante. Hemos analizado el contexto de los rumores, las reacciones de los fans y la declaración de Demet que fue clave para aclarar la situación. Hemos aprendido que es importante ser críticos con la información que consumimos, que no todo lo que se dice en las redes sociales es cierto, y que debemos respetar la privacidad de los actores. Quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo hasta el final. Me encanta leer sus comentarios, así que por favor, déjenme saber qué opinan sobre este tema, si ya sabían esta información o si tienen alguna otra pregunta. ¿Qué les pareció la respuesta de Demet? ¿Creen que Can Yaman debería haber hablado al respecto? ¿Les hubiera gustado que fueran pareja? Me gusta mucho leerlos y me ayudan a crear mejor contenido. ¿Qué otros temas les gustaría que aborde en el canal? Díganmelo en los comentarios. Me encanta saber qué les interesa y cuáles son sus inquietudes. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de las novelas turcas. Ayúdenme a que este vídeo llegue a más personas y que podamos seguir compartiendo nuestra pasión por las series turcas. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún nuevo vídeo. No se pierdan ni un solo chisme, ni una sola noticia sobre sus actores favoritos. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Hasta la próxima.